Bienvenidos. Hoy día nos toca ver las visiones, ¿cierto? Cómo poder conocer este tema de las visiones, el conocimiento y lo que es la interpretación, ¿ya? Todo tiene una revelación, ¿ya? Una revelación. Y la revelación está asociada prácticamente a lo que Dios nos muestra, ¿ya? O lo que Dios nos habla, si fuera en el caso de la palabra. Si hay una profecía también, cuando escuchamos, es lo que estamos oyendo, pero si es un sueño o si es una visión, es lo que vemos, es lo que vemos. ¿Me dice amén? Y eso es la revelación, pero no podemos quedarnos solo con la revelación. Entonces tenemos la revelación. Si es palabra, lo que vemos; si es profecía, lo que oímos; y si es sueño o visiones, lo que vemos. ¿Lo anotó? Ahí tenemos la revelación. Pero luego de esa revelación, necesariamente tiene que haber una... ¿Qué cosa tiene que venir después? Muy bien. ¿Quién lo dijo? Muy bien. Ah, tú lo dijiste. Bueno, el cachipún, ¿quién lo dijo? La interpretación. Entonces, la interpretación es poder entender... en el caso de las visiones y los sueños, los símbolos, las imágenes, los elementos que conforman una visión o un sueño, ¿ya? Y por otro lado, si hay una profecía, entender el significado de la profecía, o la misma palabra, si Dios nos habla, la palabra profética, entenderla, poder darle la interpretación correcta. Y por último, la tercera etapa, ¿cuál sería? A ver si se acuerda. Es la que la mayoría a veces fallamos. ¿Cuál sería? La aplicación. La aplicación. Aplicar lo que vemos. Aplicar lo que oímos. Aplicar lo que podemos ver, ¿ya? Si no lo aplicamos correctamente, claramente podemos caer en un caos. Vimos la clase antepasada, entonces, y lo vimos el tema de los sueños, ¿se acuerdan? Cómo Faraón, Dios le da la revelación de dos sueños. Dios le da la revelación de dos sueños. Pero ¿a quién le da la interpretación? ¿A quién se la da? A José. A José Dios le da la interpretación del sueño. Y le dice, mira, estas 7 vacas y espigas gordas y hermosas son 7 años, ¿cierto?, de abundancia de cosecha. Pero las 7 vacas flacas, la espiga es fea, ¿cierto?, son 7 años de escasez. Entonces estoy redondeando, ¿cierto? Mucho más extenso la explicación que le da, la interpretación. Pero luego, ¿qué hubiera pasado si José se queda ahí? ¡Oh, qué linda interpretación! No sirve de nada el sueño. No hubiera servido de nada. Si José, luego de la interpretación que Dios le da, no entiende la aplicación, cómo aplicar justamente esos sueños. Y ahí es donde le dice, mira, lo que tienes que hacer, Faraón, es construir silos, ¿cierto? Silos grandes, uno por cada ciudad, y ahí vamos a recoger todo el grano de estos 7 años de vacas gordas, y después cuando vengan los años de vacas flacas, tú te vas a convertir en el hombre más rico de la tierra. Y así fue. La gente intercambiaba, hacía trueque, intercambiaba, ¿cierto?, sus cosas personales, sacó sus ahorros, después vendió sus tierras, sus vehículos, que eran sus caballos, sus camellos, esas cosas de ese tiempo. Y al final vendió todo y se convirtieron en esclavos. Y Faraón se convirtió más rico, mucho más rico. Entonces, ahí vemos la aplicación. ¿Se dan cuenta lo importante de la aplicación? Amén. ¿Es importante o no? Amén. ¿Ya?
Entonces, esa misma analogía hoy día la vamos a ver en las visiones, ¿ya? En las visiones. Seguimos como contexto lo que Dios le dice a Job, ¿cierto? Bueno, en el libro de Job 33, 14 y 15 dice que Dios habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Nos habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño nos vence y nos dormimos. Dios nos ayude. Pero bueno, empezaron a hablar ellos en contra de Moisés y le dijeron, pero ¿cómo Dios si nosotros también somos profetas? Entonces ahí vemos que Miriam y Aarón eran profetas y le dicen, Dios también nos puede hablar a nosotros. Y ahí Dios escuchó esa queja. ¿Y qué es lo que hace? Los convoca a los tres, pero a Miriam y Aarón le dice, ustedes vayan, adelántense a la tienda de reunión y yo les voy a hablar. Y ahí les dice, ¿cierto? Le pone los puntos sobre la I y le dice, a mi siervo Moisés yo le hablo cara a cara. Pero a mis profetas, le dice, yo les hablo a través de visiones y de sueños. Entonces ahí vemos que Dios habla también en el tema profético, ¿cierto? Ya los profetas habla a través de visiones y también a través de sueños. Ahí tenemos dos ejemplos, ¿cierto?, de la palabra del Señor. Entonces dice Job 33, 16, entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer para que nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia, ¿ya? Eso lo vimos, es solamente la parte introductoria porque tiene la misma connotación sueños y visiones. Y en el caso de las visiones, aquí la palabra hebrea es sisayón, que significa revelación, que tiene que ver con una visión profética, es la comunicación divina, ¿ya? Interesante poder entender eso, ¿ya? Y aquí vemos también Habacuc, capítulo 2, verso 2, que dice, Yahweh me respondió diciendo, escribe la visión. Si se dan cuenta, esta es otra visión. En la Biblia nosotros encontramos para la palabra visión distintos tipos, tanto en el hebreo como en el griego, ¿ya? Entonces hay distintas palabras para decir visión, ¿ya? Sin embargo, acá la palabra visión dice, y le dice la instrucción, le dice Dios a Habacuc, grábala en tabletas. Ahí vemos al profeta Habacuc con su tablet, ¿ya? De modo que pueda leerse de corrido, porque la visión es para un tiempo fijado y ciertamente ha de realizarse sin falta. Espérala, que ciertamente llegará y no faltará. Entonces, aquí nuevamente la palabra visión es jasón y esta palabra se abre. Se abre porque usted ya la conoce o muchos de ustedes la conocen. Jasón, que habla del don de profecía, ¿cierto? Y por último, los sueños suceden cuando estamos dormidos en las distintas etapas del sueño, ¿ya? Perfecto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Vamos clarito, ¿cierto? Perfecto, perfecto. Bien. Y Joel, esto es para poner pie de imprenta, Joel capítulo 2, verso 28, dice Dios a través del profeta Joel, y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y nuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Y los demás no son jóvenes? Somos todos jóvenes. ¿Ya? Entonces aquí fíjense que la visión es otra palabra, es la palabra hisayón, ¿ya? Y esta palabra visiones significa, esta es la misma palabra que ocupa Joel, es la misma palabra que ocupa en Job, ¿ya? Es la misma palabra, y habla de revelación, visión profética en la comunicación divina. Perfecto, perfecto, perfecto. Hasta aquí estamos bien. Entonces, y aquí ya vamos a partir con esto, que es muy importante para poder entender. Ahora, en el tema de las visiones, cuando nosotros analizamos al profeta Jeremías,
el profeta Jeremías, vemos que una de las cosas que él pone como obstáculo justamente es cuando a él Dios lo llama. Dios lo llama, ¿cierto? Y le dice, Señor, no sé hablar. No sé hablar. ¿Cuántos no saben hablar aquí? Todos saben hablar, ¿cierto? Pero me refiero al tema profético, al tema de las visiones que estamos viendo ahora. Y él dice, Señor, y hace un suspiro, hágalo conmigo, ¿ya? Ah, Señor, Dios, he aquí no sé hablar, le dice, porque soy joven, ¿ya? Pero soy joven. Y aquí nosotros vemos, este joven, yo estaba viendo ahí algunas cosas en relación a los profetas. Generalmente los profetas eran llamados, uno ve acá que en otra versión dice niño, pero generalmente el llamado profético a veces ocurría a una edad tardía, salvo Samuel que fue formado desde pequeño. Pero la mayoría de los profetas, cuando uno los estudia, ve que su llamado se produce a una edad ya de adulto. Entonces, en el caso de Jeremías, había una edad, ¿cierto?, dentro de los 20 y tantos años, que él es llamado justamente al ministerio, al oficio y al ministerio profético. Entonces, él claramente pone, y yo creo que una de las trabas que a veces nosotros ponemos es nuestra inexperiencia. Cuando hablamos de soy niño, estoy diciendo no tengo experiencia, ¿cierto? No tengo experiencia, no tengo la madurez suficiente. Entonces, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que por su falta de experiencia no se atreven a profetizar, por ejemplo. Por su falta de experiencia, a lo mejor no se atreven a declarar el sueño, la visión que están viendo. Yo, por ejemplo, el domingo, cuando tuvimos ese tiempo tan glorioso, yo pregunté si alguien tiene una visión, que venga, ¿cierto? Lo llamé, llegaron como 2 o 3 hermanos, y me acuerdo que 2 de ellos, muy similar el sueño, la visión, muy similar la visión. Pero me imagino que había más hermanos, ¿cierto?, que tenían visiones, pero a lo mejor no se atrevieron a contar la visión. Y eso es lo que busca, de alguna forma, es poder traer respaldo de lo que está sucediendo en el lugar. ¿Ya? Entonces, es fundamental poder tener también ese conocimiento y esa mirada para entrar en esos tiempos de Dios y poder también estar atentos en el tema de las visiones. Ahora, ¿con qué vemos nosotros en lo natural? Con nuestros ojos. Entonces, una persona, un cristiano, tiene que tener sus ojos en santidad. ¿Ya? Esto es muy importante. Un cristiano que ve cosas que no debe ver, que lo contaminan en el área sexual, en otras áreas, todo lo que contamina en la visual, ¿cierto? Claramente va a estar complicado que Dios le muestre una visión, porque él ya está contaminado, sus ojos están contaminados, ¿ya? Entonces es muy importante que así como los sentidos espirituales se activan en lo profético, también nosotros cuidemos los sentidos naturales, ¿ya? Naturales, por eso es que si profetizamos no puede haber en nuestra boca murmuración, no puede haber queja ni murmuración ni esas cosas. Entonces necesitamos nosotros poder entender que los sentidos naturales son un reflejo de los sentidos espirituales. Como yo me comporto en lo natural es porque soy en lo espiritual. Entonces, si yo en lo natural
busco la santidad. ¿Y por qué busco la santidad? Porque quiero agradar a Dios, me preparo para su venida, pero al mismo tiempo porque quiero entrar en lo sobrenatural, ¿cierto? ¿Por qué nos consagramos? ¿Por qué queremos buscar más de Dios? ¿Por qué lo estamos haciendo en este tiempo? Tiene muchas razones, ¿cierto? Pero una de ellas es que Dios nos hable, tener tiempos con Dios, experiencias con Dios. Entonces, ahí hay otro punto, ¿ya? Necesitamos nosotros buscar limpiar. Por eso que en Apocalipsis dice que debemos limpiar nuestros ojos con colirio, ¿cierto? Debemos limpiar nuestros ojos con colirio. Aquellos que está medio borroso, aquello que está medio nublado, aquello que está contaminando la visual, necesitamos limpiarla. ¿Limpiarla para qué? Para que podamos ver de manera nítida en lo espiritual lo que Dios nos pueda mostrar en beneficio de mi persona. ¿No? ¿De quién es el beneficio? ¿Cierto? De los ministros, de la iglesia, ¿ya? Siempre está en función de edificar, siempre está en función de aquello. Entonces, y una de las cosas que usted se va a encontrar en su propia vida, porque yo también lo viví, y yo creo que todos lo hemos vivido, es nuestra identidad. Si el cristiano en su infancia sufrió algún rechazo, si sufrió algún principio de aborto, ¿cierto? Cualquiera haya sido la situación, o una pérdida muy temprana, una separación, lo que haya sucedido en su infancia, en las distintas etapas de su vida, eso lo va a marcar negativamente, ¿cierto? Va a marcar su identidad. Entonces, y eso va a provocar una autoestima baja. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? No va a creer que Dios lo pueda usar para el bien común, porque él a sí mismo se encuentra que no tiene, ¿cierto?, las condiciones, que no tiene tal vez ese privilegio de ser usado. Entonces van a pasar una serie de pensamientos. Por eso es tan importante, y lo vemos aquí en Jeremías, que para que Dios les comenzara a mostrar, yo estuve viendo ahí y tenía como 8, si no me equivoco, entre 6 y 8 visiones que Dios le mostró en todo un periodo, ya en todo el libro de Jeremías. Entonces, y esa es una limitante, esa es una tranca, esa es una traba que nos impide a nosotros poder desarrollarnos en lo profético, en los temas relacionados con, por ejemplo, que estamos viendo ahora, de las visiones. No, porque ¿será Dios que me habló? ¿Será Dios que me mostró esto? ¿O me lo imaginé? ¿O comí mucha pizza en la noche? ¿O la serie estaba muy buena? Entonces, aquí Jeremías tiene esa problemática. Tiene esa problemática de su autoestima. Entonces, y eso va a impedir definitivamente que Dios se manifieste en plenitud, porque somos nosotros que vamos a poner las trabas. Nosotros vamos a poner los obstáculos en el alma para que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Por eso necesitamos ser sanados. Por eso que el que intercede tiene una mirada profética, ¿cierto? Uno ve que el intercesor es profético, definitivamente. ¿Cierto? Y la palabra y lo que entra en esto, usted está aquí porque tiene algún llamado o tiene un deseo o quiere entrar en este nuevo tiempo, Señor, que Dios nos ha dado, ¿cierto? Pero necesitamos poder ministrar nuestra alma. ¿Ya? Muy importante ministrar el alma, que no haya nada en nuestra alma que impida que Dios se manifieste, que Dios nos guíe, que Dios realmente sea quien nos esté hablando y no se contamine la información. ¿Ya? Entonces, ahí hay un punto que es fundamental poder analizarlo. ¿Ya? Necesitamos analizarlo, porque uno siempre cuestiona. Entonces uno dice, no, pero ¿será Dios? Hasta que llega un momento
donde por eso uno va ejercitando. Yo les puse una vez el ejemplo. ¿Se acuerdan del hermano que no sabía, de la hermana que no sabía nada? Había uno intermedio y uno experto. Entonces, así nos pasa en lo profético. Lo mismo ocurre con las visiones. Vamos viendo medio nublado, ¿cierto? Como está el día. Y después sale el solcito, vemos claramente las nubes, los edificios, la montaña, vemos todo mucho más claro. Entonces, vamos aprendiendo y eso es importante que usted también lo pueda entender así, que es un aprendizaje continuo. Siempre vamos a ir aprendiendo y es importante que también pueda compartir, ¿cierto? No, tal vez no a cualquiera, pero compartir. Si Dios, hay un momento, ¿cierto?, de ministración, ahora mismo, si estamos en esta sala, en este salón, y Dios le está mostrando algo en una visión, claramente después lo tiene que compartir. ¿Ya? Gracias por su amén, hermana Cecilia. Entonces, ahí hay una limitante. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Le dice, no digas, soy joven. No digas que ese altar en tu mente, que ese prejuicio, que ese pensamiento que está arraigado de imposibilidad, no digas que no puedes, que eres joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo el que a lo que te mande, dirás. Todo lo que te mande, dirás. Amén. Entonces, aquí vemos esta mirada dentro del profeta. Y aquí, entonces, vemos, por ejemplo, el versículo 8 dice, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Qué lindo es el Señor. Siempre cuando hay alguien que teme, le pasó a Moisés, le pasó a Josué, a todos les ha pasado. Siempre, y a nosotros también, siempre cuando hay un desafío, viene tal vez el temor, y siempre Dios nos está animando, no temas, no temas. A cada uno le da su porción, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su identidad. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y aquí le dice, no temas, porque yo estoy contigo para librarte. Entonces, cada uno en su identidad tenía una necesidad distinta. Entonces, Dios se va a manifestar a esa persona de acuerdo a su necesidad. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Ya? Entonces, bien. Sigamos. El versículo 9 del capítulo 1. Dice, entonces, miren, y aquí viene la habilitación de Dios. Dios sabía que Jeremías tenía trancas. Dios sabía que Jeremías tenía temas en su alma, temas en su mente, temas en su corazón, y que la única forma que Dios, para que pudiera cumplir el propósito de Dios, era transformándolo. Entonces dice acá el versículo 9, entonces dice que extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Gloria a Dios. Qué tremendo tiene que haber sido, ¿eh? Tocó su boca. Hoy tengo las manos heladas, tengo frío. Entonces tocó su boca. Qué tremendo tiene que haber sido. ¿Cómo lo habrá sentido Jeremías? ¿Habrá sentido la mano de Dios? Interesante, ¿eh? Y dice que él le extendió su mano y tocó su boca. Y el Señor le dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Aleluya. Qué glorioso, imagínense, le toca la boca. ¿Para qué? Con su mano. Esto es una figura. ¿Qué representa la mano? ¿Qué tengo aquí? ¿Cierto? 5, la mano es la mano de Dios y siempre la Biblia tiene una figura de la representación de los 5 ministerios. Entonces, en lo profético, en esta figura, en estos simbolismos, en lo profético, como profeta Jeremías, Dios va a usar a los 5 ministerios para activar a la gente, para habilitarla, para entregarle el equipamiento que necesita. ¿Y por qué
primero tiene que haber un equipamiento, porque sin equipamiento no hay habilitación, y sin habilitación no hay activación. Eso tiene un orden, es una secuencia que se cumple al pie de la letra. Entonces vemos que aquí le toca su boca. ¿Y por qué le toca su boca? Sí, un buen ejemplo. Pero ¿por qué toca su boca? ¿Cierto? Cambiar sus palabras, era su trompeta, era su herramienta, como dice. Pero fíjense que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, Dios hace como esa ingeniería inversa para los ingenieros, ¿cierto? Que lo que hace, toca desde afuera hacia adentro. Entonces, a través de los 5 ministerios, comienza a darle un alimento nuevo que entra en su boca y que comienza a cambiar su corazón, y al cambiar su corazón comienza a cambiar su alma, su genética del alma. ¿Y con qué propósito? Para que pueda cumplir el propósito de Dios como profeta. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué lindo es el Señor, ¿eh? Entonces le dice, mira, te he dado autoridad sobre la nación y sobre el reino. Esto es tremendo, porque la autoridad no sé si alguien puede buscar ahí en el hebreo qué significa autoridad, los diccionarios, pero en el griego es la autoridad exousia, en el griego, la palabra griega, y que significa autoridad, habla de un nivel de jerarquía, ¿cierto? Un nivel de jerarquía. Es como el ejército. ¿O no, mi hermano Hernán? Dígame, sí, mi capitán. Entonces, hay una jerarquía, ¿cierto?, en las autoridades. Por eso que el mundo espiritual tiene principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad, ¿cierto? Entonces, en el reino de Dios también ocurre lo mismo. Están los serafines, los querubines, los arcángeles y los ángeles. Ese es como estirpe angelical. Pero también en la tierra, Dios también delegó, y en nivel de autoridad, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, pero también los discípulos tienen autoridad. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Hay una autoridad delegada. Jesús dice, les doy poder y autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. El poder es para sanar y la autoridad es para echar fuera demonios. Entonces, ¿qué es lo que ve el mundo espiritual? Ve la autoridad que cada uno de nosotros tenemos. Y en esa autoridad, cuando uno en el nombre de Jesucristo le ordena algo, él tiene que obedecer. Por eso que hay de mayor rango, como la experiencia que tuvieron los discípulos cuando le dijeron, Señor, no pudimos echarlo fuera. ¿Por qué? Primero le dijo, hombre de poca fe. Ahí les pasó la piedra pome. Qué antigua. Y después les dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno, dice una versión, y otra dice solo con oración. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Usted quiere más poder? ¿Quiere más autoridad? ¿Quién quiere más autoridad? Tiene que orar más entonces. Eso está diciendo Jesús. Si queremos más autoridad, necesitamos tener más tiempo de intimidad con Dios. La intimidad con Dios, el lugar secreto, la oración, la intercesión va a hacer que mi autoridad crezca. Gloria a Dios. Esa es una forma, hay muchas más, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué significa? ¿Alguien lo buscó? ¿Con el micrófono? Autoridad pacá, del hebreo H6485, dice, raíz primaria, visitar, por análisis, supervisar, reunir, acusar, cuidar de, extrañar, depositar. Y más adelante dice activar, buscar, cargo, castigar, censo, dañar. Pero si uno busca el cognado, habla de nombrado, de un mandato de Dios. Amén. Por ley de Dios. Gloria a Dios.
Entonces, una autoridad, ¿cierto?, que tiene un respaldo de ley. Es como los jueces que tienen la autoridad, lo respalda y por eso declaran sentencia. Bien, entonces, y aquí vemos que hay naciones y hay reinos. Interesante, ¿cierto? Porque las naciones lo vemos en el ámbito terrenal y los reinos lo vemos en el ámbito espiritual, ¿ya? Reinos de maldad, ¿ya? Recuerden que así como hay 31 reinos, dice la Biblia, ¿cierto? En lo terrenal, cada uno de esos reinos terrenales también era un reino espiritual de maldad que respaldaba ese reino, que estaba sobre ese reino, ¿ya? Entonces ahí tiene las dos miradas. Ahora, aquí también necesito ayuda. Fíjense en esto, es muy importante. Cómo se produce la habilitación de Dios realmente es extraordinaria porque ya vimos que la mano lo toca con la mano y entendimos que una figura sería que los 5 ministerios van a equipar a todos aquellos que estén bajo el anhelo o la cobertura de lo profético. Hay un equipamiento, ¿ya?, para cambiar las palabras, pero junto con ello cambiar el corazón, el alma, para que no haya justamente lo que le sucedió en su primer inicio a Jeremías de poner obstáculo, porque tenía trancas. Soy muy niño. Entonces eso viene a cambiar Dios a través de los 5 ministerios. Gloria a Dios por eso. Pero también ahí es donde viene la autoridad sobre nación y reino. Fíjense cuál es el objetivo. Aquí están las palabras que lo que buscan la autoridad, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca la autoridad? Primero, arrancar. ¿Quién lo tiene ahí en el hebreo? ¿Qué significa arrancar? Hay otra versión que dice desarraigar, que es diferente al arrancar. Si yo tomo, por ejemplo, si yo tomo, ¿cierto?, veo una maleza, yo la tomo y la arranco, ¿cierto? La tiro y puede que salga una parte de las raíces, la chépica sobre todo, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué va a pasar? Si yo no removí las raíces, van a quedar ahí y eso se va a expandir nuevamente y va a volver a salir. Entonces, por eso que otra versión dice desarraigar, y el desarraigar habla de remover la tierra, como arar la tierra, removerla y hacer que las raíces se expongan al sol de justicia. ¿Ya? ¿Qué significa por allá arrancar? En el hebreo, wow, ¿ve? Sacar por completo. Y esto es tremendo, hermanos. ¿Por qué? Se dan cuenta que lo profético, de nuevo. Bueno, se dice natach en griego y significa arrancar, derribar, desarraigar, perecer, raíz o sacar por completo. Gracias. Quédate ahí nomás porque de ahí van en las otras palabras. Vamos a aprovechar. Entonces, fíjense, el desarraigar es sacar por completo. En la Biblia Jesús dice que habla del Padre, le dice que el Padre tiene la autoridad para desarraigar toda planta que Él no plantó. Wow, y esto es tremendo porque la planta hoy en día en el latín ya no es el reino vegetal, sino es el reino plantae. ¿Ya? Entonces en el reino plantae se encuentra desde la semilla hasta los bosques. Todo lo que es naturaleza, llamémoslo así. Entonces, aquí vemos claramente que la autoridad sobre naciones, sobre reinos, en otras palabras, como leíamos ahí, la autoridad dice que es una autoridad de una ley mayor. Es decir, hay una ley que está respaldando esa autoridad sobre las naciones de la tierra y sobre los reinos naturales y espirituales. Qué tremendo, porque eso habla de que la ley de Dios, que la voz de Dios, ¿cierto?, está por sobre el mundo, el ser humano, los reyes naturales y también el mundo espiritual. ¿Ya? Entonces, eso es importante remarcarlo. Entonces, ahí vimos que en el mundo de lo profético, lo que estamos acá, Dios nos da esa autoridad para desarraigar. ¿Qué cosas podemos desarraigar? Por ejemplo, una semilla.
una maleza, una raíz de amargura, como Hebreos dice. Entonces, miren lo que Dios, es tremendo esto, hermano. Porque fíjense que los 5 ministerios equipan a lo profético, dones, ministerios, palabras, visiones, sueños, todo lo que está relacionado con lo profético. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué es lo que hacemos con nuestro apóstol? Equipar 5 ministerios. ¿Con qué propósito? De primero sanarnos nosotros, sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros sentidos naturales y espirituales. Entonces, eso va a provocar que la autoridad de Dios, que es la ley que está por sobre todo, bendito sea Dios, vamos a tener la facultad para ir a una persona y si tiene una raíz de amargura, desarraigársela. Gloria a Dios. Yo lo he visto, hermano, yo lo he vivido. Me ha tocado ministrar gente que ha tenido raíz de amargura. Y en la administración yo desarraigo, porque me tomo de esta palabra de Jeremías y como Dios vela, Dios está comprometido con su palabra. Muy bien. No con mis anhelos, ni mis sueños, no. Su palabra. Él está comprometido, Él respalda su palabra. Entonces acá uno declara la palabra y en fe lo hace. Y uno siente. En algunos casos no puede ver, pero siente que la persona empieza a ser liberada y que como que Dios mete su mano y empieza a remover y lo desarraiga todo y lo saca completo. Y la persona como que recupera el aliento. Para que eso sea desarraigado tiene que haber perdón de parte de la persona que se está administrando, me imagino. Que la persona perdone para que esa raíz de amargura se pueda desarraigar a eso. Claro, sí. Es importante, claro, si es la raíz de amargura puede venir por distintas causas, ¿ya? Pero si hay alguien que la provocó, claramente esa persona tiene que perdonar a la parte que la ofendió, ¿cierto? Pero Dios lo que hace ahí también es poder desarraigar. Entonces, ahí hay un punto. Miren el poder, la autoridad que Dios nos da. Luego dice autoridad para derribar. ¿Qué significa derribar? ¿Tu nombre, mi hermana? Ángeles. Es parecida al arrancar porque el arrancar dice natach, pero en el destruir es natatz, que significa arruinar, asolar, derribar, destruir, hender, perecer, quebrar, romper o trastornar. Wow, es bien amplio. Si nos basamos solo en esto, ¿qué es lo que sucedió, por ejemplo, con las murallas de Jericó? Fueron derribadas. Entonces, lo profético, los 5 ministerios nos vienen para equipar, para que nuestra voz cambie, sanamos, estamos claros, pero para poder derribar murallas que se levantan. ¡Wow! ¡Qué poder! Derribar murallas. Por eso que ellos, cuando estaban enfrente de aquellas murallas, rodearon ese lugar y sacaron el rugido del león, el grito de guerra, dice ahí. Imagínense, ese grito de guerra, ese rugido del león viene para derribar esas murallas. Gloria a Dios. Qué linda es la palabra. Amén. Para destruir. ¿Qué es destruir? Arrancar, destruir, arruinar, derribar. Arruinar. Bueno, la versión Reina Valera dice arruinar, pero significa abad. O sea, se dice abad, perdón, y significa, bueno, es bastante largo, dice propiamente a descarriarse, es decir, perderse, por implicación perecer, causativo de destruir, acabar, alejar, corromper, destrucción, fenecer, perecer, privar, Amén. perdido, morir. Dejémoslo ahí. Gracias.
Mire, mire, es tremendo. ¿Qué dice la Biblia? Le estoy dando tips de palabras para que las use cuando tenga que orar por estos 4 puntos. Dice la Escritura que Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestó con este propósito. ¿Para qué? Para destruir toda obra del diablo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el equipamiento y la habilitación que Dios le da a Jeremías y nos da a nosotros, tiene esa finalidad de destrucción. Jesús ya lo hizo en la cruz. Ya destruyó por palabra, ya lo hizo. Por hecho, ya lo hizo. Solo se tiene que manifestar, pero uno lo tiene que pedir y declarar. Entonces, ahí es donde le pedimos, Señor, las obras del diablo están las maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Es una estrategia de las tinieblas para lograr un objetivo. Entonces están las maquinaciones, están las obras, están los engaños, está todo lo relacionado con lo maligno. Pero todo eso, Jesucristo se manifestó un faneros, una manifestación real como el camino de Emaús, para destruir las obras del diablo. Qué lindo es el Señor. Y por último dice para derrocar. Parece derrocar de gobierno. En el hebreo, ¿qué es? Se dice harás, y significa tirar hacia abajo o en pedazos, romper, destruir, asolar, traspasar, desmoronar. Wow, asolar, romper en pedazos. Wow. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, y después dice, y luego para edificar y para plantar. Entonces, el edificar y el plantar viene para sustituir estas 4 cosas negativas. ¿Ya? Y ahí es donde se planta la semilla, se edifica. ¿Se da cuenta? La autoridad es para edificar, no para destruir. Lo que destruimos son las obras del enemigo. El Señor las destruye, ahí lo dice la palabra. Entonces hay cosas que nos corresponden a nosotros y otras que el Señor hace por nosotros. Y plantar. Bien, bien. Y ahora vamos a entrar en las visiones. Era importante esto porque necesitamos, quedó claro, ¿cierto? Importante que quede claro para que podamos ser sanados, entender la importancia de los 5 ministerios en lo profético que nos equipan para sanar nuestra alma, nuestro corazón, cambiar nuestro lenguaje para tener la autoridad para estas cosas. ¿Cuál era el mensaje, la revelación que quería darle a Daniel? ¿Quién se acuerda? Bien, gracias por su apoyo. Gracias. La semana 70 de Daniel. La semana 70, imagínense lo que significa, lo tremendo de eso. Entonces, esa información, esa revelación, Dios se la quería dar a Daniel y envía a Gabriel, al ángel, para enviarlo. Pero ¿qué ocurre en el mundo espiritual, en los cielos? Estaba el príncipe de Persia, así como había un príncipe de Grecia, que son principados a cargo de territorios, de países, de continentes y así hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurrió? Daniel, el ángel no pudo descender. Dice la Escritura que viene este príncipe, este principado espiritual, y toma a Daniel y lo mete en una cárcel. Interesante, porque en el cielo también hay cárcel. Lo mete en una cárcel y lo deja ahí. Entonces, y Daniel seguía intercediendo. Y aquí hay un punto que se llama la intervención de Dios. Entonces, el tema profético, lo que debe buscar en la intercesión profética es la intervención de Dios. Siempre. No es orar por orar. No es orar para limpiar nuestras conciencias o para cumplir, ¿cierto?, un compromiso, sino que va más allá. La intercesión lo que busca es la intervención de Dios.
Entonces, ¿qué hace Daniel? Sigue intercediendo y Dios ve esa situación, ve el panorama completo y envía, ¿a quién envía? Al arcángel Miguel. Lo envía a pelear contra el príncipe de Persia y lo vence, lo derrota, libera de la cárcel a Gabriel, al ángel, y Gabriel desciende y le entrega, ¿cierto?, esta revelación a Daniel. Amén. Ahí está el ejemplo. Entonces, volvamos acá. La vara de almendro. Estas son las visiones que Dios le dio a Jeremías, cada una con propósito y sentido. Jeremías 1:11. Vino entonces a mí palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, veo una vara de almendro. Aquí vamos a aprender cómo a través de esta ley de la revelación, de la interpretación y de la aplicación, sáquenle la foto, ¿no? Podemos nosotros bajar esta información y lo vamos a ver cómo lo interpreta. Yo solamente les puse acá la revelación, lo que ve. Fíjense lo que dice acá. ¿Quién me ayuda con la palabra ver? Cuando le dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? El ver es parte de los vigilantes, es parte de los intercesores. Por eso los intercesores son proféticos, porque ven cosas. Cuando le pregunta ¿qué ves? O el veo. ¿Qué ves? O veo, sí, también. Significa Ra, o sea, se dice en Ra, perdón, que es literalmente o figurativamente aprobar, descubrir, dignarse, discernir, examinar, maravillarse, reconocer y Amén. muchas más. Gracias. Fíjense que el aprendizaje también se da por observación. La Biblia lo dice. Cuando nosotros vemos, yo aquí estoy observando, yo los veo a ustedes y observo quién tiene sueño o quién no tiene sueño. Es un tipo de observación. ¿Quién está aquí o está en otro lado? Cansado. Bien, pero es por observación. Entonces le dice, ¿qué ves? Observar atentamente los detalles. Cuando uno comienza en el tema de las visiones, Dios nos empieza a mostrar visiones. A veces las visiones son difusas, son como, no se alcanzan a distinguir. Uno ve como ese ciego que el Señor lo sanó y le dice, veo a hombres como árboles. Entonces veía difuso, no veía claramente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para mejorar nuestra visión? ¿Qué deberíamos hacer según la palabra? Limpiarnos, ¿cierto? Con colirio, lo vimos, ¿cierto? Eso nos habla también de la palabra, la consagración, ¿cierto? Consagrarnos para dejar de ver cosas que nos contaminan, ¿ya? Bien, entonces le dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y Jeremías observa, tal como esa imagen, observa y dice que él respondió, veo una vara de almendro. Entonces, aquí hay una figura importante. Él dice, veo. El Señor le dice, ¿qué ves? Y él dice, veo. No puede decir que oyes, ¿cierto? ¿Qué ves? Sí, oigo. No, nada que ver, ¿cierto? No tiene relación. No tiene relación. Lo que Dios nos dice es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué ves? Veo. Sí, efectivamente veo. ¿Qué es lo que ves? Veo una vara de almendro. Ahora, ¿qué representa el almendro? Usted ya lo sabe, ¿cierto? Lo ha escuchado o lo ha estudiado. Nos habla de el cambio de temporada, el almendro. Es decir, cambio de otoño, de invierno a primavera. Ahí se produce un cambio y luego los árboles le siguen. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Dentro de los tres elementos, ¿qué tenemos acá? Tenemos la revelación, la interpretación o la aplicación. ¿Cuál de los tres está en este versículo? ¿Quién levanta la mano para decir la aplicación?
porque él está viendo algo concreto. Ve una vara de almendro. ¿Quién levanta la mano para la aplicación? ¿Quién levanta la mano para la interpretación? Él ve la vara de almendro. ¿Y quién levanta la mano para la revelación? Y los demás no participan. En ninguna de las... Participe, hermano, no me deje. Apóyeme. Entonces, aquí tenemos efectivamente, para los que dijeron la revelación, esto es revelación, porque él está viendo una visión. ¿Esta visión es una imagen o es un video? Si lo llevamos a nuestro tiempo actual. Una imagen. ¿Seguro que es una imagen? No puede ser que él ve una vara como la vara de Aarón, que estaba y después reverdece, florece. ¿Qué para ustedes, qué interpretación le darían? Aquí es importante poder ya entrar en la interpretación. ¿Qué interpretación le darían ustedes? Sin ver la Biblia, por supuesto. ¿O cómo podemos interpretar las Escrituras? En este caso, perdón, la visión. ¿Cómo se puede interpretar? Uno, que Dios nos dé la interpretación, definitivamente, y nos diga, esto significa. O bien, que nosotros veamos los símbolos, los elementos que hay en esa visión que estamos viendo, como Jeremías, una vara de almendro florecida, entonces podamos darle una interpretación de acuerdo a las Escrituras. Entonces, para poder darle la segunda fase de acuerdo a una interpretación de acuerdo a las Escrituras, ¿yo qué tengo que hacer? Ver a cuánto está el kilo de almendra, hermano. No. Es para que no se me quede dormido, ¿ya? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es buscar, aquí hay vista, hay una vara y almendro, el árbol, ¿cierto? La vista ya lo vimos. La vara, ¿qué significa la vara de acuerdo a la palabra? ¿El pastor qué tenía? Tenía vara y un cayado. ¿Es lo mismo? ¿Para qué se usa el cayado? Para atraer, ¿cierto? Cuando la ovejita, el pastor la usaba, cuando la ovejita se iba a caer, ¿cierto? Al barranco, ahí la traía, ¿cierto? La traía así, eso es lo que se conoce como paternidad, la traía para sí, ¿ya? En este caso la traía, ¿cierto? La cuidaba para que no se perdiera. Ahora, ¿y la vara para qué la usaba? Para medir cuántos pasos daban. ¿Para qué? Bien, ¿quién dijo disciplinar? Bien. Eso es lo que hacía, es decir, la ovejita se iba fuera del camino y la vara, el pastor la usaba, le daba unos toquecitos de gracia, recibe, le decía. Recibe, le decía, y entraba nuevamente al camino. Habla de la disciplina. ¿Ya? El almendro. No me diga para qué sirve, ¿eh? Sino, ¿qué figura tiene el almendro? Yo le di algunas indicios. Cambio de temporada, perfecto. Entonces, ¿qué vemos acá? Por ejemplo, si hay un cambio de temporada, y ahora vamos a ver Jeremías capítulo 1, verso 12,
vamos a ver aquí la interpretación. ¿Ya? Dice, y me dijo el Señor, bien has visto, Jeremías, muy bien, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Otras versiones dice, yo soy un vigilante, yo estoy alerta, atento a mi palabra para respaldarla. ¿Quién tiene otra versión? ¿Quién puede leer otra versión? Ángeles. Tengo ángeles aquí, ¿ves? Otra versión. ¿Ya? Acá anciano dice, bien has visto porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Esa está buena. ¿Eh? ¿Ven? A Ahí, ver, ya, con eso quedemos. Ah, ya, la última. La Jerusalén cuarta edición dice, y me dijo Yahweh, bien has visto, pues así soy yo, velador de mi palabra para cumplirla. Amén. ¿Se dan cuenta que Dios está comprometido con su palabra? Dios sí o sí va a respaldar su palabra. Por eso que todo lo que hagamos, Jesús siempre dijo, el escrito está. Todo en función de la palabra. Eso es lo que Dios va a respaldar. Si echamos fuera demonios, en tu nombre, Jesús, tu palabra dice. Si hacemos un milagro, Señor, en tu nombre ponemos la mano en los enfermos. Todo lo que hagamos, ¿cierto? Tenemos que tener una palabra. Entonces, y esa es la interpretación. La interpretación dice, ¿cuál es la interpretación? Porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Esa es la interpretación de esa vara de almendro. Cambio de temporada, la vara viene para traer disciplina, instrucción, ¿cierto? Es decir, hay una confirmación de Dios. Ahora, ¿cuál sería la aplicación? ¿Cómo la aplicamos? Porque si la dejamos así nomás, ¿tendrá sentido? Lo mismo que José. Oh, qué linda la interpretación. Y después se murió toda esa generación. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Se acuerdan de Ágabo? ¿Se acuerdan de él o no? Ágabo, un profeta. Dice el hermano, yo lo conocía como Ágabo. Ágabo. El profeta de Hechos. Que Dios, a él Dios le da una revelación. ¿Cuál fue la revelación? Dice que Dios le da la revelación que iba a venir una hambruna sobre Judea, sobre toda esa zona, el imperio romano. En ese tiempo estaba Claudio, el emperador. Él le traslada la revelación a la iglesia y le traslada la revelación a los apóstoles. Esa misma revelación, Agabo le explica y le dice, porque esa revelación tiene una interpretación en sí misma. ¿Se entiende, cierto? La misma revelación se interpreta. Va a haber una hambruna, no hay que interpretar nada. Hay una hambruna, viene una hambruna gigante sobre Jerusalén, sobre Judea. Pero ¿qué faltaba? La aplicación. Entonces, fíjense esto, la revelación con la interpretación sí o sí nos debe movilizar. Si no nos moviliza, no pasa nada y usted se puede quedar esperando la eternidad y eso no se va a cumplir en su vida, porque depende de usted y depende de mí. La movilización depende de nosotros. ¿Qué hace la iglesia? Por eso que a veces le ha pasado que Dios le da una visión, le da una promesa, algo extraordinario, una palabra extraordinaria, y usted la toma y vibra y la recibe. Y pasan los días, los meses, los años y no pasa nada. ¿Y qué pasa con esta promesa? Es porque usted no la ha aplicado.
no la puso por obra, no movilizó, usted no se movilizó para ponerla por obra. Entonces, cuando los apóstoles recibieron esa revelación e interpretación junto con la iglesia, ¿qué dijeron? Listo, vamos a levantar una ofrenda. En Antioquía, vamos a levantar en toda esa zona una ofrenda para ir en ayuda de nuestros hermanos que están en Judea. Y hicieron dos cosas. Mire qué importante esto. Cuando uno recibe una revelación, como estamos viendo ahora, de las visiones, puede ser un sueño, una palabra, lo que sea, debemos entrar en la intercesión, en la oración. Eso es lo que hizo la iglesia. La iglesia empezó a orar, empezó a interceder y fue movilizada en la intercesión profética para que esa palabra, ¿cierto?, ellos pudieran tomarla y aplicarla. Entonces, cada vez que usted reciba un sueño, una visión, no sea como José, que llegue y cuente el sueño, cuente la visión. Primero, entre en oración. Entre en oración. Señor, dame la interpretación. Presento esto delante de ti. Confírmamelo, Señor. 2 veces, hasta pronto a cumplirse y es certero. Entonces, ahí entramos en eso. Entonces, la iglesia entró en esa intercesión, en la oración, pero también en levantar una ofrenda. Y después viene Pablo con Bernabé, si no me equivoco, y llevan la ofrenda y se la llevan a Judea. Y llegaron a tiempo, porque justo, acuérdense que en ese tiempo caminaban con carretas, se demoraban días y días. Y cuando llegan y los abastecen, viene la hambruna. Se cumplió la profecía de Ágabo. Pero movilizó a la iglesia. Eso es aplicación. La aplicación nos lleva a nosotros a movilizarnos. ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué está diciendo esto? Por ejemplo, ayer él vino a Timoteo para curar, sanar sus heridas. Pero el rema que nos dio ayer el Señor fue la Santa Cena. El vino de la Santa Cena viene para sanar las heridas, para sanar las enfermedades. El que lo hizo con fe, eso es una acción. Eso llevó a movilizar a aquel que lo tomó. Y si lo hizo creyendo en esa palabra, listo. Dios está detrás de su palabra para ponerla por obra. Eso es aplicar los principios. Ahora sí estamos claros. Entonces, cuando usted reciba algo, entre en oración, en intercesión, después cuéntelo, ¿cierto? ¿A quién se lo cuenta? A una anciana, un anciano, un diácono, un líder, ¿cierto? Se lo puede comentar. Y nos tiene que llevar a movilizarnos, ¿ya? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende, cierto? Bien, veamos esta otra. La olla hirviendo. Jeremías 1:13. Por segunda vez vino a mí palabra del Señor, diciendo, ¿qué ves tú? Y aquí Jeremías le dice, respondí, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Eso es lo que vio, eso fue lo que vio Jeremías. ¿Qué es esto? ¿Esto es una aplicación? ¿Es una interpretación o es una revelación? Revelación. Muy bien, muy bien. Los de aquí nomás están. Entonces, por segunda vez, aquí le muestra otra visión distinta. ¿Qué es lo que ve? Ve una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es como que tuviéramos, si este fuera la olla y este fuera el norte, ¿cierto? Dice que la olla desde el norte se vuelca hacia donde estaba Jeremías. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría para nosotros? ¿Qué interpretación le podríamos dar? El veo ya está claro, pero ¿qué elementos tenemos?
una olla. ¿Y cómo está la olla? Hirviendo. ¿Qué otro elemento vemos? Y que se derrama, ¿cierto?, desde el norte en dirección a Israel, a Judá. ¿Qué significa eso? Hoy en día sabemos, ¿cierto? Algo sabemos. Pero imagínense en ese tiempo. Entonces, vemos acá que si nosotros queremos darle una interpretación, claramente puede ser dada por Dios de manera explícita, o bien tendríamos que buscar en la Escritura qué significa esto. ¿Qué es una olla? ¿Y por qué hirviendo? ¿Me quiere quemar vivo? Y se derrama. Desde el norte se derrama la olla. ¿Cierto? Juicio. Peligro. ¿Quién? ¿Alguien por ahí dijo? ¿Qué dijeron? Castigo. ¿Qué más? Multitudes, ¿ya? ¿Qué más? ¿De dónde viene? Del norte. ¿Cómo? Invasión. Una guerra. Ya, y ahora denme la interpretación de todo lo que me dijeron. Eso está en Jeremías 14, ¿ya? Capítulo 1, verso 14. Y le dice, déjenme buscarlo acá. Jeremías 1:14, aquí está. Y me dijo el Señor, desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Porque he aquí llamo a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor, y vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá. Y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Y luego le dice a Jeremías, tú pues ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que yo te mandé. No temas ante ellos, no sea que yo infunda terror delante de ellos. Yo te infunda terror delante de ellos. He aquí, yo te he puesto, miren lo que le dice a Jeremías, qué lindo. Yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como un muro de bronce contra toda esta tierra, contra todos los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor para librarte. Miren esto, ¿se dan cuenta que aquí hay una mezcla entre visión y profecía? Dios le está hablando, ¿cierto? Le está hablando a él, porque Dios nos puede hablar a nosotros, y eso es profecía directa. Entonces, a él le estaba hablando y le mostraba la visión y luego le habla. Le habla para darle la interpretación de esa visión, pero al mismo tiempo a él le habla. No sé si le ha pasado a usted. ¿Le ha pasado que Dios le empieza a hablar a usted? ¿A quién le ha pasado? A ver, levante su mano. Pero que el Espíritu Santo en este tiempo, el Espíritu Santo le da una profecía, pero para usted. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Entonces, eso le ocurrió a Jeremías. Entonces, tal como ustedes dijeron, ¿cierto? De alguna forma, con estos símbolos que vimos, efectivamente, yo sé que usted ya había leído la Biblia,
Se me adelantó. Entonces vemos que efectivamente los reinos del norte van a irrumpir. Alguien dijo un ejército, ¿cierto? Iba a irrumpir desde el norte, por eso se daba hacia Jerusalén, hacia Israel se daba vuelta la olla. ¿Y por qué caliente, hirviendo? Porque claramente era un juicio. Uno no va a derramar algo caliente, ¿cierto?, sobre alguien porque por sí, sino porque le tiene mala. ni por eso. ¿Cierto? Entonces ahí vemos la interpretación. ¿Qué viene ahora? La aplicación. Jeremías le entrega esta palabra. Miren, yo estuve viendo y hice un comparativo. Déjenme a ver si lo puedo proyectar. ¿Cómo podré proyectar un Excel? Ahí está, perfecto. ¿Ve bien, cierto? Lo vamos a agrandar al máximo. Ahí lo ve bien. ¿Ve bien o no? Por eso le dije, siéntese adelante, pues. Ya, 200 lo vamos a dejar. Ok, miren este tema que vimos acá. Vimos la olla hirviente. Jeremías, juicio inminente del norte. En ese momento, el que estaba ocupando el trono de Judá era Josías. Josías, miren el contexto. Dios anticipa el juicio por medio de Babilonia, aunque aún hay reforma externa. ¿Qué es lo que ocurre acá? Los reinos del norte vienen para justamente sitiar eso es lo que le está diciendo. Van a venir los reinos del norte para sitiar Jerusalén, para sitiarlo, para devastarlo, para robarle todo, destruirlo, todo lo que él dice ahí en la profecía. Ahora, en la aplicación, ¿qué debió haber hecho el pueblo? Los sacerdotes, el rey. Escenario 1, haberse preparado para la guerra, pues, hermano. Escenario 1. No digo que sea lo correcto, pero un escenario podría ser haberse preparado. Si ya le dice que va a venir un reino, se prepara para la guerra. Y así no lo sorprende. Ese podría ser un escenario, ¿cierto? Optimista. Pero aquí vemos que era un juicio. Por lo tanto, aunque se prepararan, iba a venir el juicio sobre ellos. Entonces, aquí la interpretación, ¿cuál sería la aplicación entonces? Atrévase nomás. Volverse a Dios. Esa fue la aplicación que debieron haber hecho. Claro, claro. Eso. Pero ellos persistían en sus malas obras. Entonces, por eso efectivamente, lo que debieron haber hecho ellos es haberse arrepentido, haberse humillado a Dios. Esa era la aplicación de esa visión, de esa revelación e interpretación, pero ellos no lo hicieron. ¿Se dan cuenta lo que viene cuando no aplicamos lo que podemos, lo que Dios nos revela y lo que nos interpreta el Señor o nos ayuda a interpretar? ¿Se dan cuenta o no? Es terrible, pues, hermano. Dígame, qué terrible. Bien. Lo vamos a dejar hasta aquí. Sí, ya son las... Porque ahí tenemos el cinturón podrido. La vasija rota. Rora. Lo corregimos al tiro, ¿no? Rota. Esa era otra vasija.
y el yugo sobre el cuello. Todas estas son las visiones que Dios le mostró a Jeremías. Aquí están. Son 8 en total. Entonces, los que tienen visiones, claramente ya sabemos que necesitamos ser equipados. Sanar el alma, sanar el corazón, la mente, limpiar nuestros ojos naturales, dejar de contaminarnos, ¿cierto? Todo lo que nos contamine, evitar la contaminación para que los ojos espirituales, la visión de Dios, podamos verla. Y eso en la práctica ocurre, hermano. Cuando uno se contamina, se va todo. Se va todo. Entonces Elí no había profecía, no había palabra, se apagó la lámpara porque estaba contaminado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿ya? ¿Para qué? Para poder tener estas visiones. Ahora, la intimidad con Dios es muy importante en esto. Yo he estado hablando sobre este tema de apartar un tiempo. El llamado a la oración, yo sé que todos tenemos que orar, pero hay llamados que son especiales y eso va a depender de cada uno de nosotros. ¿Ya? Aquí no es una obligación, pero cada uno de nosotros, ¿qué nos pasa? A mí me pasa, por eso se lo cuento. Me levantaba, ¿cierto?, en la mañana y apartaba un tiempo, pero tenía la presión de que ya en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos tenía que salir por una reunión o me tenía que conectar a una reunión o hacer alguna gestión. Y viendo en la palabra, porque ha habido un tiempo muy hermoso de Dios desde el viaje a Guatemala, al retiro de Guatemala, de Benecer, que Dios nos bendijo mucho y fue como retornar, volver a Dios en la búsqueda y en otras cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Que ahora aparté un tiempo mayor. Si ya sé que a las 8 tengo una reunión, por dar un ejemplo, me levanto mucho más temprano para apartar un tiempo y no tener la presión que me quedan 5 minutos o 10 minutos. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que en la oración no sea un monólogo con Dios. Entonces, si apartamos un tiempo, ahora usted lo puede hacer en la noche, lo puede hacer al mediodía, pero tiene que tener un lugar donde nadie lo interrumpa. Por eso tiene que ser un lugar, el aposento, como dice Jesús, ¿cierto? Cerrar la puerta, que nadie nos interrumpa. Y ahí usted ora a Dios, presenta, ora en el Espíritu también, ¿cierto? Ya saben lo que es orar en el Espíritu, pero al final, dígale, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quiero que tú me comiences a hablar que en una visión, en un sueño, ayúdame para bendecir a otros. Pero acuérdense lo primero, sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma, ¿ya? Sanar, descontaminarnos de todo. Eso es muy importante, porque si no hacemos eso, por más que le digamos, y estamos siempre viendo cosas que nos contaminan, ¿cierto? Eso claramente va a impedir, ¿ya? Pero si logramos eso con la ayuda del Espíritu Santo, porque es todo con la ayuda de Él, y usted, ¿qué va a pasar en usted? No va a ser después una obligación, va a ser como un regalo, yo lo veo, un regalo, un privilegio, ¿cierto? Un deleite de estar ahí. Y ahí aparte un tiempo. Señor, háblame. Dios puede traer un versículo a su mente. Puede traer a lo mejor una imagen. Al principio a lo mejor no va a haber nada. Pero aparte ese tiempo, vea un versículo después, medita en él. De ese espacio, háblame, Espíritu Santo. Yo quiero aprender. Y va a ver cómo, poco a poco, a medida que usted lo va practicando, el Espíritu Santo le va a comenzar a hablar la palabra, pero tiene que tener palabra, hermanos. No solo se vaya por lo espiritual, la base de todo es la Escritura. O si no, vamos a ser muy
entre comillas, inspiracionales, pero no vamos a tener fundamento. Y la clave de todo es el fundamento para que venga lo inspiracional. ¿Ya? Entonces, ese es como le traslado ahí una bendición, un principio. ¿Ya? Así que eso, mis queridos hermanos. Vamos a orar, le invito a ponerse de pie. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Y es muy importante que en las visiones usted la anote o grabe un audio. A veces es más fácil grabar un audio que escribir, ¿ya? Ahí usted vea como usted quiera hacerlo. Y en eso pídale al Señor, entre en oración. Señor, dame la interpretación, muéstrame. Porque esas cosas pueden ser como ágapo. Puede ser un beneficio para la iglesia. O una advertencia, pero que trae un beneficio. Que Dios la quiere librar. Entonces necesitamos poder tener esa sintonía. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Está de acuerdo? Amén. Nuevos comienzos hay aquí, camino, vida y verdad. Jesús, deseamos ver tu gloria, es casa de Dios para ti. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.